Hola, esta es la práctica 3 de microcontroladores. En esta práctica vamos a controlar un motor a pasos, vamos a hacer que este cambie de dirección y que también cambie su velocidad. Vamos a ver un par de cosas interesantes en la implementación, así como vamos a explicar un poquito el código y las simulaciones que hicimos. El código lo escribí en ensamblador y las simulaciones las implementé en Proteus. Pero bueno, vamos a ver un poquito de la implementación primero y vamos a ver cómo funciona. Así que vamos a ello. Como podemos ver, para la implementación de esta práctica he utilizado la tarjeta Miuba. Es una tarjeta de desarrollo que en lo personal me gusta bastante. Es una tarjeta, vean, es una tarjeta bastante bonita. Pero bueno, he utilizado la tarjeta de desarrollo Miuba y además he utilizado este motor a pasos. En este caso es un motor a pasos bipolar. Como podemos ver, soporta hasta 32 volts y tiene un ángulo de paso de 7.5 grados. Esta información nos servirá de ayuda para más adelante. Como aquí nos gusta reciclar, este motor a pasos me lo he robado de una máquina de escribir y ya veremos más o menos cómo funciona. Pero continuando con la implementación aquí en el circuito, como he utilizado un motor a pasos bipolar, significa que entonces necesito un puente H como controlador para el motor a pasos, como digamos la fase de potencia. Mientras que de este lado he utilizado el puerto B como entradas para estos pequeños botoncitos que en este caso definirán si el motor gira en sentido horario o antihorario, y este pequeño switch que cambiará la velocidad con la que gira el motor. Para las salidas he utilizado el puerto A, como podemos ver son los 4 bits a la salida que después conectamos al puente H. No se observan también las conexiones, pero ahí podemos observar que estos 4 llegan luego al puente H y luego estos 4 jumpers de aquí los conectaremos al motor. Para la implementación me he armado esta pequeña base improvisada para el motor a pasos con la que haremos un par de pruebas. Entonces, ahora que ya tenemos nuestro motor a pasos en esta base un poco extraña, observemos que aquí tenemos los 4 cables que irían al microcontrolador y por aquí tenemos las 4 salidas. Las 4 salidas que van al motor a pasos, así que vamos a conectarla y vamos a ver cómo funciona. Como podemos ver aquí ya tengo el circuito implementado. He colocado esta pequeña llave para diferenciar en qué posición está. Entonces, bueno, voy a conectar aquí la tarjeta. Como podemos ver, con este botón voy a hacer que el motor gire en sentido horario, mientras que con este otro botón haré que gire en sentido antihorario. Además, como ya había comentado, con este pequeño switch yo puedo hacer que la velocidad cambie. En este caso lo tengo a 100 milisegundos por paso. Si yo activo este switch, lo tendré a 200 milisegundos por paso. Como podemos notar, la velocidad de giro es mucho más lenta con 200 a que si lo activo con 100. Aquí lo pongo con 100. Podemos ver que claramente es más rápido con un paso de 100 milisegundos. Ahora, recordemos que este motor tiene un ángulo de paso de 7.5 grados, es decir, le toma 48 pasos dar una vuelta completa. Si lo hacemos a 200 milisegundos por paso, entonces obtendríamos que darle una vuelta completa le toma, haciendo las cuentas, le toma 9.6 segundos. Mientras que hacerlo con 100 milisegundos por paso, pues le tomaría la mitad de tiempo, que en este caso son 4.8 segundos. Más o menos podemos verificar que estos tiempos pues son correctos midiendo la velocidad con la que completa una vuelta. En este caso, vean, lo tenemos con 200. Con este switch yo lo cambio a 100 y es notable que la velocidad aumenta. Para corroborar que la velocidad en efecto cambia, lo voy a hacer al momento en el que esté girando. Voy a presionar el botón de giro horario. Y vean, voy a accionar el switch y va a cambiar. Vamos a notar que cambia de velocidad. Como podemos ver, es bastante notable el cambio de velocidad. Aquí lo regreso a 200. Aquí lo regreso a 100. Bueno, podemos notar que en efecto cambia de velocidad. Analizando el resto de situaciones, tenemos que, como ya lo comentábamos, con este en 1, el motor gira en sentido horario. Con este activado gira en sentido antihorario, mientras que si presionamos los dos, el motor se queda estático, y si quitamos los dos, pues igual el motor se queda estático, no gira.
por lo que podemos también corroborar que el resto de estados funcionan. Es importante señalar que hasta este momento este motor, que como había comentado antes soporta hasta 32 volts, solamente lo he conectado a 5 volts, que son los mismos 5 volts que da la tarjeta, por lo cual vamos a tener un torque pequeño. En este caso tenemos esta pequeña llavecita que yo le conecté, pero ¿qué pasa si le ponemos una más grande? Como podemos observar, le he puesto ahora una llave más grande para probar el torque que tiene. Si yo activo el giro, vemos que realmente el motor se queda atorado. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Voy a conectar a la entrada del puente H esta pequeña fuente de energía. Como podemos ver, es de 12 volts a un máximo de 2 amperios y vamos a ver en cuánto aumenta el torque. Ahora sí, voy a conectar la fuente de 12 volts que les había comentado antes. La conecto al puente H y vamos a ver, vamos a activar el motor y vamos a ver cómo este efectivamente cambia. O bueno, efectivamente aumenta el torque. Como podemos ver, ahora mueve la llave sin problema. Y bueno, una vez hemos probado que el motor en efecto funciona, bueno, el circuito en efecto funciona, vamos a pasar a explicar un poco las simulaciones que hemos hecho, así como el código que hemos escrito. Tenemos entonces nuestro circuito en Proteus. Como podemos ver, aquí tenemos nuestro microcontrolador. Del lado izquierdo tenemos los 3 botones. Mientras que del lado derecho tenemos el controlador, que en este caso es un puente H, y nuestro motor a pasos bipolar. Voy entonces a ejecutar la simulación. Como podemos ver, en el caso en el que todos los botones no se presionan, pues nuestro motor simplemente está estático, no se mueve. Si nosotros presionamos el botón de giro horario, observaremos que nuestro motor empieza a girar en sentido horario. Si nosotros presionamos el botón número 2, es decir, en sentido antihorario, podemos observar que el motor empieza a girar en sentido antihorario. Por otra parte, podemos presionar el botón que acelera el motor. En este caso, en lugar de dar pasos de 200 milisegundos, va a dar pasos de 100 milisegundos. Acciono este botón y podemos notar que ahora el motor obviamente gira más rápido. En el caso de que ambos botones se presionen en uno, podemos ver que el motor se detiene. En este caso, por ejemplo, pues observamos que el motor gira en sentido horario. Si nosotros quitamos el botón de la velocidad, es decir, el paso se vuelve de 200 milisegundos, notamos que ahora el motor gira más lento. Por lo tanto, la simulación funciona en Proteus. Por otra parte, tenemos el código en ensamblador, en este caso en el MPLAB. Como podemos ver, voy a intentar explicar un poco el código rápido. Como podemos ver, aquí tenemos todos nuestra configuración. Configuramos el timer, configuramos el puerto A como salida digital. En este caso yo utilicé el puerto A, por eso es que lo configuré como salida digital. Y configuramos como entrada el puerto B y como salida el puerto A. Luego voy a definir esta secuencia que se llama sentido. Y que entre esas dos secuencias se preguntan qué botón está presionado. Dependiendo del botón que presionemos, el programa salta a la función antihorario para ejecutar el giro en sentido antihorario, o salta a horario para ejecutar el giro en horario. Ahora, para generar los retardos, yo he utilizado esta subrutina llamada retardo, que a un momento vamos a ver cómo funciona. En esta subrutina retardo, yo lo que configuro es utilizar en este caso el puerto o el bit 2 del puerto B para que este pregunte sobre el estado de ese botón. En este caso, por ejemplo, si el bit se encuentra presionado, pues salta a paso 100, y si no se encuentra presionado, pues salta a paso 200. Luego aquí observamos que ya sea en paso 100 se carga un cierto valor al timer para que en efecto se desborde en 100 milisegundos, o en paso 200 se carga otro cierto valor al timer para que este se desborde en 200 milisegundos. Luego tenemos la etiqueta test, que la etiqueta test lo que hace es esperar a que se desborde el timer. En el momento que el timer se desborda, pues observamos que termina la rutina de retardo y regresa aquí a ejecutar la siguiente secuencia. Recordemos que como yo estoy utilizando un motor bipolar, utilizo esta secuencia para cada paso. En este caso es 0A, luego 0,9, 0,5, 0,6. Y en el caso del giro contrario es lo mismo, pero obviamente en sentido inverso. Por último, vamos a depurar el código para verificar que este funciona correctamente. En este caso lo voy a hacer en el MPLAB, utilizando el depurador
propio del programa, o podemos observar que tenemos nuestro código en ensamblador. Y bueno, para este caso observemos los estímulos, son los 3 botones que tenemos en la implementación, ambos están en 0, por lo cual el motor debería de quedarse estático, no debería de mover. Entonces voy a empezar a ejecutar el código. Como podemos ver, aquí se configura los registros, mientras que en la parte cuando lee el estado de los botones podemos ver que se queda en bucle y no ejecuta ninguna secuencia de movimiento. Ahora, lo que voy a hacer va a ser poner en alto el pin RB0 para que el motor comience a girar en sentido horario. Voy a ejecutar nuevamente el código. Podemos ver que una vez llegado a la secuencia donde pregunta el estado del botón, nos manda a la secuencia de horario. En este caso voy a entrar a la función y podemos ver que en efecto se ejecuta la secuencia de horario. Primero se cargan los valores, luego se muestran en el registro A y luego se ejecuta el retardo. Y así con el resto de pasos. En el siguiente caso, observemos que ahora el estímulo se fija en RB1 en alto, lo que significaría que el motor empieza a girar en sentido antihorario. Voy a ejecutar las instrucciones. Podemos ver que aquí se configura todo. Luego entramos aquí en la parte donde pregunta el estado de los botones. Saltamos a esta parte y nos lleva a que se ejecute la secuencia de antihorario. Entro a esta subrutina y en efecto podemos ver que lo mismo. Se ejecuta la secuencia, se ejecuta el retardo y así sucesivamente con el resto de los pasos. Por último, vamos a comprobar que también se ejecuta el retardo dependiendo del estado del botón RB2. En este caso observemos que lo tengo en bajo, por lo tanto se debería de ejecutar un retardo de 200 milisegundos. Entonces vamos a ir ejecutando el código. En este caso me debería de mandar a la secuencia de antihorario. Ahí me encuentro en antihorario, entro a esta subrutina. Aquí se ejecutan los pasos y voy a entrar al retardo. En este caso, recuerden, el botón está en bajo, lo que me debería de mandar a el paso 200. Voy a ejecutar entonces esta instrucción y en efecto vemos que me manda al paso 200. En el caso contrario, en el que este botón lo fijo en alto, lo fijamos en alto, volvemos a ejecutar todo. Aquí nos debería de mandar a antihorario. Entramos a antihorario. Aquí en el retardo entramos al retardo y ahora nos debería de mandar al paso 100. Ejecutamos la instrucción y vemos que en efecto nos manda al paso 100. Por lo tanto, concluimos esta práctica con la que funciona todo correctamente. Gracias por ver este video, espero que les sea de utilidad tanto el link del código como de la simulación. Se los dejo en la descripción para que las puedan descargar y los puedan consultar. Y no olviden suscribirse porque seguramente estaré subiendo más contenido. Así que, bueno, hasta luego. Gracias.